es Génesis 30, es el párrafo de 25 a 43. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra esta mañana, que obres, que cada persona pueda ver pues lo que significa este texto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Danos en esta mañana gozo y esperanza en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Jacob es un personaje complicado y ha sido y es difícil interpretar todas sus acciones, sus actitudes. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido en el año 2000 antes de Cristo? Bueno, solamente Tomasita, ¿no? Pues nadie, claro. Y las costumbres eran muy diferentes. Las cosas eran muy diferentes. Pero estamos mirando la vida de, Abraham, Isaac, Jacob, el dueño de este teléfono, y todas estas vidas, y mi vida, y tu vida también.
Y algunas de las preguntas que vienen a mi mente en cuanto a Jacob, ¿es creyente o no creyente? ¿Ha creído ya? ¿Ya? ¿Cuándo creyó? Está bien dicho, ¿no? ¿Cuándo creyó? ¿Cuánto creía? ¿Es buena persona o mala persona? ¿Es creyente maduro o creyente inmaduro? ¿Es espiritual? ¿Es carnal? ¿Es sabio? ¿No es sabio? ¿Hace algunas cosas bien y hace otras cosas mal? Pues cuando es tan complicado interpretar la vida, las acciones de alguien de hace tanto tiempo, puede que yo me equivoque en alguna cosa o puede que yo no diga todo lo que una persona le gustaría que dijera. Pero si tienes algún tipo de consejo, algún tipo de comentario, pues con toda libertad habla conmigo y puedo ver si lo he dicho bien o mal o lo que necesito corregir. Es que en el último sermón he pasado más tiempo con el último sermón que con este sermón. Esta semana leyendo, estudiando. Porque, claro, yo había mencionado el último sermón acerca de un poco, creo que lo he llamado la idolatría de Raquel y Lea. Pero no había hablado mucho de Jacob. El sermón anterior había dicho que Jacob tenía un problema de, no sé si usé la palabra ídolo o no, pero de sobredeseo, que no estaba a la altura de las circunstancias, que no debía haber estado en esta situación, que había maneras de corregirlo. Se puede entender que la poligamia, especialmente siendo de la modelo de la creación, que hubieran podido entender más de lo que entendían. Pero veo que alguien pues notaba que no había hablado de lo que podía ser los fallos de Jacob en tomar 2 mujeres más. Y yo quiero decir, vale, pues yo reconozco que eso está mal hecho por la situación. ¿Qué es un matrimonio según la Biblia? Desde Génesis, un hombre y una mujer. Entonces, si quieres llevar actitud de Jacob, machismo o lujuria, pues yo puedo entender esto y resaltar o notar este fallo en él. Pero otra cosa, también estudiando, como he dicho, he estudiado el texto anterior más que este texto. También yo no lo sabía. ¿Sabíais que había esta práctica en la antigüedad bastante frecuente de lo que los historiadores creen de una esposa sustituta? Yo no. Incluso una madre sustituta. Entonces, Lea, Raquel y Jacob no estaban inventando eso. También es para entender un poco la situación que se practicaba en, supongo que podéis decir, las naciones paganas de aquella época. De cualquier forma, no va según el modelo de Dios. Otra cosa que no había pensado, ¿me he explicado esta vez? Más o menos. Vale. Y si no, habla conmigo después y ya. O yo te pido perdón o tú me pides perdón a mí. Y la otra cosa que no había pensado, es que solamente nunca lo había pensado, es un comentarista dijo, pero mira, normalmente ¿qué pasa cuando hay 2 hermanas? Una hermana... Pueden estar casadas, muchas veces una está casada y la otra no, pero hay 2 hermanas, una tiene niños y el otro no tiene niños. ¿Cómo tratan estos sobrinos? Hola, yo he visto muchas veces, como si fuesen sus hijos, con un cariño, con un amor, con yo los cuido. Y todo eso, y solamente la persona notó que Raquel no. Que no vemos esto tanto, que ella, había algo en esta rivalidad que también debemos ver, pero debe ser como un gran gozo para cualquier
tía tener sobrinos y disfrutarlos. Bueno, pues este era el sermón pasado. Y vamos a intentar amarnos los unos a los otros. Y yo voy a amar a tus hijos y tus nietos y tú puedes amar a los míos. Y amarnos los unos a los otros. Pero hoy quiero ver algunas de una lección de la vida de Jacob, aunque vamos a verlo en 4 partes. Vamos a seguir la vida de Jacob. Número 1, vamos a decir que tenía un deseo correcto. Un deseo correcto. Número 2, vamos a notar y hablar acerca de su lucha, especialmente su lucha con Labán. Número 3, vamos a ver una idea que tenía Jacob que parece solamente una idea humana. Y después vamos a ver que al fin y al cabo había un plan divino detrás del plan humano de Jacob. ¿Vale? Un deseo correcto, una lucha, una idea, un plan humano y después un plan divino. El deseo correcto, ese es muy fácil, ¿no? Lo que vemos aquí, Jacob dice, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Hombre, ese es un buen deseo, yo lo pienso todos los días. No, lo digo en broma. Mi tierra es Bejar. Pero en el caso de Jacob es diferente. Vamos a ver por qué. Pero él dice, envíame y iré a mi lugar y a mi tierra. En su caso, sí. Indica, voy a llevar a mis hijos y a mis esposas. Y finalmente, otra cosa que él dice en este texto, cuando trabajaré por mi propia casa. ¿Ese es bueno o malo? Ese es bueno. Es que suena... Recuerda a 1 de Timoteo 5:8, que dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, claro, vemos como en la Biblia lo más normal que un hombre va a proveer por su familia. Entonces, Jacob tenía un buen deseo, volver a su tierra, tener sus ovejitas y lo que iba a hacer y proveer por su propia casa. Quiere ir a casa y vamos a ver por qué al final. Y proveer para su propia casa. Número 1, un deseo correcto. Número 2, una lucha. ¿Habéis visto la vida de Jacob? Toda lucha. Bueno, como la canción. Pelea, forcejeo, esfuerzo, dificultad. Una de esas veces que yo estaba en Estados Unidos, solo no recuerdo por qué. Si era una de esas veces que mi familia ya había vuelto aquí. Pero murió voy a decirlo así, la tercera esposa del hermano de mi madre. Entonces mi tío, Jerry, su última esposa murió. Y claro, yo fui al entierro, aunque estaba a bastantes millas, pero kilómetros. Y su hijo era creyente muy maduro, un creyente muy maduro. Él estaba allí hablando en el entierro de su madre, con una valentía que pocas personas tienen. Él dijo, toda mi vida, bueno, mi madre ha vivido una vida de lucha, dificultades y sufrimiento. Y ella ha sido la mayor causa de todo. Y yo digo, pues era muy valiente. Él dijo algo, no digo que ella no fuera la causa. Y Jacob ha vivido muchas luchas, ¿y quién tenía la culpa? Muchas veces Jacob. No siempre, pero muchas veces.
Pero tienes que pensar también en Labán, cómo se está portando Labán, que ya lo había engañado como de la peor manera que podrías hacer, cambiando sus hijas allí en la noche de bodas, y otra vez Labán allí luchando por lo que él quería. Y yo creo que cuando lees como versículo 27, tienes que pensar en una persona pesada. Mira Labán. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, hombre. Una persona pesada, por lo menos lo que más. He experimentado que Yahvé me ha bendecido por tu causa. Entonces un poco esta presión, quizás manipulación, quédate. Pero como una persona pesada. Y después en 28 y dice, bueno, señálame tu salario y yo lo daré. Pues Jacob podía estar avisado porque ya habían luchado por eso, porque en algún momento, si os acordáis en otro capítulo, como Labán dice, tenemos que decidir cuál va a ser tu sueldo. Hombre, no puedes ser allí con las vacas. Bueno, no hay vacas, pero estoy pensando en Bonilla. No puedes ser allí todos los días con las vacas y no te voy a pagar nada. O cuidando las ovejas y las cabras, lo que fuera. Señálame tu salario y yo lo daré. Y yo creo que solo menos podemos tener una mini aplicación aquí, una lección. ¿Por qué? Porque estaba pensando en decir algunos de vosotros. Después yo pensé en decir muchos de vosotros. Porque todos vosotros tenéis luchas. Ahora, algunos de vosotros habéis vivido vidas de más lucha que otras. No digo que no. Pero claro, podemos identificarnos probablemente todos con la lucha, con las dificultades, con dolores de la vida, con las cosas en las que nos hemos metido y las cosas en las que otro nos ha metido. Pero hay en esta vida una lucha constante. Puede ser más fuerte o menos fuerte, pero hay una lucha constante. Pero nuestra esperanza es que Dios dará la victoria. Delante de estas pruebas, delante de estas dificultades, creo que hay dos opciones. Más que vencedores o víctimas. Más que vencedores o víctimas. Y yo no digo que yo no juego el papel de víctima a veces, pero pedir que el Señor, dame una actitud de victoria en ti. Recuérdame que tú tienes la victoria. La peor cosa que pueden hacer es matarme, pero esa es la mejor cosa que pueden hacerme, porque yo estaré contigo. El Señor dará la victoria, o pronto o más tarde. Vale, pero Jacob tiene que luchar, a veces por su culpa y a veces por la culpa de los demás. Deseo correcto, pero lucha. Finalmente parece que Jacob cambia, no finalmente, próximamente, la próxima cosa, parece que Jacob cambia de idea repentinamente. Porque dice, no, me voy, bueno, me quedo. Porque parece que está ideando un plan humano. Y parece que como Jacob hacía las cosas, ¿os acordáis? El intrigante, el fullero, el engañador, el que suplanta, todas esas cosas que hemos dicho de Jacob. Está pensando, vale. Vamos a hacer este trato. Y después tenemos una historia extraña. Una historia extraña de varas, de colores y de colores de animales. Y tenemos dos tipos de animales. Los animales de color uniforme y los animales moteados, rayados, manchados, listados. Y no recuerdo todas las palabras que usan para describir
las cabras y las ovejas. Pero ese es el acuerdo, que los de color uniforme van a ser ¿de quién? Labán. Ahora no lo sé, yo no soy un experto en ovejas, no sé, debería haber hablado con alguien. Pero yo supongo color uniforme de ovejas es blanco y negro, ¿no? Y de cabras, hay algunas cabras de color pardo uniforme y otros tienen, bueno, están moteados o lo que fuera, moteadas, porque son cabras, o lo que fuera, listadas, no sé exactamente las palabras. Ahora, Labán iba a quedarse con el color uniforme y decía, el sueldo de Jacob iba a ser los animales moteados, etc. Pero hay muchos más animales, ovejas blancas, ¿no? De color uniforme. Ese es como se entiende que iba a hacer. Pero Labán, antes de que pudiera recoger cualquier esto, coge todos los animales moteados, etc., y los lleva a una distancia muy grande y pone sus hijos a cargo de los animales, que hubiera sido, en teoría, el salario de Jacob. En ese momento, Jacob no tiene nada, excepto un montón de ovejas blancas y quizás negras, y algunas cabras. Yo creo que cabras son pardas, ¿no? El color de... Entonces, pero también parece que Jacob tiene un truco. ¿Qué es lo que hace? Es muy extraño, ¿no? Cuando los animales se apareaban, él ponía allí varios tipos de madera. Cuando arrancas, así lo dejas con rayas. Y estos lo ponía delante de las ovejas y cabras fuertes cuando iban para beber, que iban a aparear. Y cuando había ovejas o cabras débiles, quitaba esto para que los que parían eran más débiles. Entonces, los animales fuertes para Jacob y los animales débiles para su primo, tío. Suegro. Eso, gracias. Sabía que iba a encontrarlo. Bueno, su suegro y su tío. Pero y no sabemos si ese era como una superstición o si es ciencia. ¿Cuál es? ¿Superstición o ciencia? No sé si tenemos algunas pruebas hoy en día que este funciona o no. Que yo sepa, no. Pero algunos pensaban que quizás es lo que había observado Jacob. Entonces, al final de todo eso, el resultado de hacer esto, poner estas varas con rayas, es que Jacob se enriqueció muchísimo. Versículo 43 lo pone allí. Se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Porque hubiera tenido los recursos para obtener todo eso. Entonces, ese es el resultado. Parece un plan humano que no sabemos exactamente, de momento no sabemos cómo lo ha hecho, pero Jacob, ya el suplantador, él también muy astuto, pues se ha enriquecido. Pero hay una cosa más. Hemos visto un deseo correcto, una lucha, un plan humano, pero también un plan divino. Y parece que lo que podemos ver aquí, otra vez, un poco de especular, pero lo que creo que se podemos ver un poco detrás de todo el texto es Jacob
actuó según la fe que tenía. Jacob actuó según la fe que tenía. Si era mucho o poco, pues según la fe que tenía. Y una de las cosas que voy a recordaros, Génesis 28, 14 y 15. Génesis 28, 14 y 15 dice lo siguiente. Dios hablando con Jacob, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Os acordáis del pacto abrahámico? Y que tenía pendiente, que Dios todavía tenía que hacer. Y una de las cosas vemos en versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Volveré a traerte a esta tierra. Esa es una profecía y una promesa. Bueno, mejor dicho, una promesa. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, Jacob tenía que tener esto en mente. Voy a volver a mi casa. Ya Dios vivo y verdadero, el Dios único y creador del universo, me ha dicho, yo te traeré a esta tierra. Y también hay otra clave para entender la estrategia de Jacob. Su plan humano quizás no era tan humano. Mira lo que vemos en el capítulo siguiente, en Génesis 31, y alguien a lo mejor recuerda eso. Solamente versículos 11 y 12 voy a leer en este momento. Génesis 31, 11 y 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Esa es otra promesa que Dios había hecho en sueños a Jacob, que los animales iban a nacer moteados. No necesariamente por el truco de las varas, sino por un milagro del Dios vivo y verdadero. Que Él iba a intervenir y dar estos animales moteados, etc. Que Dios iba a hablar. Esa es la clave, que Dios lo hizo. Dios está obrando. Y otra cosa que ocurre aquí en 31 es versículo siguiente, 13. Yo soy el Dios de Betel. ¿Os acordáis de Betel? La escalera, los ángeles subían y bajaban, donde tú ungiste la piedra en una reverencia hacia Dios y un acto de sumisión a su voluntad, donde me hiciste un voto. Jacob actúa por la fe y según este voto. ¿Qué hace con un voto un ser humano? Lo cumple por medio de la fe, creyendo que Dios va a bendecirle. Ahora Dios lo cambia de una promesa a un mandamiento. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. De promesa a mandamiento. ¿Y qué es lo que vemos en Jacob? Obediencia. Y la obediencia viene de la fe. Es cuando tú crees que vale la pena obedecer, es cuando obedeces. Y crees que Dios va a cumplir sus promesas. Y crees que Dios te ama y te va a obrar en tu vida y va a hacer todas esas cosas que Él ha dicho que hará. Jacob actuó según la fe que tenía.
Vamos a volver a la idea de la fe de Jacob. No sé si es Génesis, si llegamos, si Dios mediante. Ya no soy tan joven. Si llegamos a Génesis, no sé si es 47, 48, 49, pero tendremos que ver allí la fe de Jacob, si ha crecido o no. Vale, pero ¿qué es la lección para nosotros? Está bastante fácil, ¿no? Vamos a actuar por la fe. Más que vencedores, vamos a creer, o simplemente víctimas. Más que vencedores o víctimas. Actuar. Dice, pero yo, Gregorio, yo tengo solamente un poco de fe. Bueno, pues vive esta fe que tienes. Y mira que ver si el Dios en el que crees y esperas no es grande y maravilloso y bueno y fuerte para cumplir todas sus promesas y todas las buenas cosas que Él quiere hacer. Porque vemos que Él también ha hecho lo mejor que cualquier ser podría hacer. Viendo nuestra necesidad, para decirlo de alguna manera, habiendo nuestra necesidad de un Salvador, Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se hizo hombre y vino. ¿Y qué hizo? Murió en una cruz. Murió en una cruz. Esta canción me no recuerdo exactamente la letra, pero solamente, aún en mis temores, sé que Dios me acepta. Aún en nuestra poca fe, sé que Dios me acepta por medio de la fe. Y que Él está obrando, nos ama con un amor eterno, porque Jesús murió en la cruz para morir en nuestro lugar. Y por eso, hermanos, vamos a ser más que vencedores y no meramente víctimas. Y vamos a tener compasión de las personas que tienen luchas y sufrimiento. No digo que no. Pero vamos a animarnos los unos a los otros a confiar en el Señor y descansar en Él. Oremos. Padre, gracias porque podemos ver en Jacob quizás lo que vemos en nosotros, lucha. Y quizás en algunos momentos, otros momentos carnalidad, pero también en otros momentos una fe, aunque a veces pequeña, una fe que crece. Una fe que va a hacerle al final un vencedor. Que vamos a ver cómo Él ha vencido. Entonces te pedimos que tú nos ayudes a todos a confiar en ti y ser de esta manera humildemente vencedores y no ser víctimas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.